si no me equivoco, hasta el cuadro de operaciones, ¿sí? Y Sí. hemos leído cada uno de los puntos del tema de cuadro de operaciones, etcétera, ¿no? Entonces hemos visto que esto me interesa. En el caso del cuadro de operaciones para mano derecha y mano izquierda, a mí me interesa saber al final cuál de las manos está sobrecargada y cuál no. Por ejemplo, acá tenemos en el total general de las actividades, tengo 9 actividades que realiza la mano izquierda y 9 que realiza la mano derecha. Entonces, si lo vemos así, la relación está equilibrada. Pero si yo quiero analizar un poquito más a fondo, ya me puedo venir a esta parte y determinar qué actividades realiza cada mano a detalle y ver si una mano está más sobrecargada que la otra y ver cómo equilibrar el sistema. Para eso me sirve este tema. Cuando ya veamos más adelante el tema del cursograma analítico, pero de las personas, no solamente de las manos, sino de las actividades, vamos a ver que justamente también ve ese aspecto, ¿ya? También, si no me equivoco, habíamos visto el análisis de los métodos, habíamos visto que ese análisis de métodos tiene una serie de preguntas que se van formulando cada vez que yo voy avanzando con el tema y habíamos dicho que analizamos el propósito del lugar de donde estamos analizando, el lugar mismo, la sucesión en el caso de las actividades, quién puede hacer, ¿no? La persona que lo hace y los medios o los métodos de trabajo que tengo en ese puesto de trabajo. Entonces yo les decía que ustedes indirectamente han generado un análisis de este tipo con el respecto a su refrigerador. Y las personas que han, Ana, disculpe, voy a cerrar mi WhatsApp. Y las personas que han hecho las preguntas, no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna pregunta similar a esta al encargado del refrigerador, ya sea su mamá o su papá, o qué le han preguntado cuando han empezado a hacer su análisis. Yo le pregunté la de qué otra cosa podría hacerse, o sea, cómo, de qué manera podría acomodarlo. Ya, bien, ¿qué manera? Y es el método. Sí. ¿De qué manera podría ir? Entonces nos vamos acá. ¿Cómo se hace? ¿Has analizado? ¿Por qué se hace de ese modo? ¿Y de qué otro modo podría hacerse? ¿No? Entonces, eso es prácticamente, has creado tus preguntas, si no son estas específicamente, has creado tu pregunta de medios, de la forma en cómo se almacena. Otra persona, ¿qué más han preguntado? Yo pregunté cómo se recepcionaban los alimentos al entrar. O sea, se vio un procedimiento en ese tema. Ya, exactamente. Si había un tema de, podríamos decir, sucesión. ¿Cuándo se compra? ¿Quién lo compra? ¿Por qué se compra así? ¿No ve? Entonces vas analizando esa cosa. También cuando han puesto sus normas, quizás han preguntado, mami, vos lo haces, ¿quién más lo podría hacer? ¿Quién te podría ayudar? ¿Te ayudo yo? ¿Ayudamos todos? Entonces esas preguntas ustedes han empezado a hacer de forma indirecta, no con esto, porque esto recién les estoy dando, pero eso es lo que normalmente uno indaga cuando empieza a hacer alguna mejora en el proceso o en algún sistema que quiera optimizar. Entonces, prácticamente habíamos dicho, yo le relevo información, toda esa lista de productos que tienen en su refrigerador, y de ahí yo veo cómo se está manejando en el sistema y si hay cosas que se puedan mejorar en ese sistema, y de ahí ya viene la propuesta de mejora. Entonces, esos son los 3 pasos que prácticamente lo han hecho ustedes indirectamente, ¿ya? Y hay un caso en el que decíamos, ya la proposición del método es cómo yo le estoy proponiendo que lo vamos a hacer mejor. Y hay un factor muy importante que es el tema del beneficio económico que le puede llevar a la empresa o al mismo sistema realizar esa actividad de mejor manera. Yo he visto en sus trabajos que muchos me han sacado una foto de todos los materiales que no servían. Yo les podría haber dicho, cuantifiquen, vean cuánta plata se está desperdiciando. Entonces, eso podrían haber utilizado ustedes para su
encargado de almacenes decir, mira cuánta plata estamos perdiendo por hacer una gestión ineficiente de almacenes. Entonces, eso es lo que normalmente gusta o le gusta al empresario, ver que haya un beneficio económico, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, usted va a hacer la mejora así, ¿y cuánto me va a generar en ahorro? Entonces, hay que darle esa respuesta, o por lo menos decirle en porcentaje, ¿ya? Entonces, sí es importante mostrar ese cambio del antes y el después, ¿ya? Entonces, ustedes han hecho una demostración de un cambio, pero mediante fotos, no hemos agarrado nada numérico. Entonces, el cierre o el cherry de este cambio podría ser ya un análisis económico en el cual yo vea realmente el costo-beneficio. Entonces, normalmente en este tipo de análisis, este tipo de estudios o mejoras, siempre tiene que haber un análisis costo-beneficio o un análisis de inversión, porque yo quiero que entiendan que todas las mejoras que se hagan en un proceso, en un sistema, ya sea para las personas, ya sea para la distribución en planta, para el proceso, tiene que ser considerado como una inversión. El empresario no tiene que verlo como que es un gasto, porque cuando lo ve que es un gasto, no le ve realmente el beneficio. Cuando lo ve que es una inversión que a corto plazo va a recuperar y después va a ganar, entonces eso es beneficioso para la empresa, ¿ya? Hasta ahí habíamos quedado bueno, son los pasos que se manejan en la metódica del estudio de trabajo. Esos son los 3 elementos: recojo la información, analizo la información y de ahí propongo el nuevo método de cambio. Ahora lo que vamos a ver es el método de estudiar los tiempos de trabajo de las personas, que es la medición del trabajo. ¿Cómo mido yo los tiempos que demanda una actividad dentro de mi sistema, en un puesto de trabajo específico que yo quiera analizar? Entonces, esta medición del trabajo se basa en la aplicación de una técnica para determinar el tiempo que invierte ese trabajador, ojo, calificado en llevar a cabo una tarea definida. Le pongo calificado porque de nada me sirve querer hacer un estudio de tiempos a una persona que es nueva en un puesto. Si yo voy a querer hacer un análisis de estudio de tiempo en un lugar donde se ha cambiado personal y el personal está recién hace una semana, voy a perder el tiempo totalmente. Mejor no me meto. ¿Por qué? Porque las personas tardan alrededor de entre 3 a 6 meses en adaptarse a un puesto de trabajo, crear el hábito, la expertise. Entonces, si es una semana, va a cometer muchos errores y muchas fallas y va a volver un poquito lento el proceso, que es lo normal. Siempre hay una curva de aprendizaje en las personas hasta que llega a su grado de conocimiento. Entonces, lo mismo pasa en un puesto de trabajo. Entonces, por eso les digo, tiene que ser un personal calificado que ya sabe del trabajo y que hay algunas normas de ejecución ya preestablecidas. No necesariamente tiene que haber ya un procedimiento desarrollado, porque puede ser que más bien el hacer una medición de tiempo me lleve a desarrollar un procedimiento de trabajo de esa persona. Pero lo que te están diciendo acá es que debe haber una serie de pasos que el trabajador ya los entiende y los comprenda claramente para ejecutar esa actividad. Dentro de la medición del trabajo hay 4 técnicas. Nos vamos a centrar nosotros en estas 2. La primera es la experiencia histórica, la segunda es el estudio de tiempos, la tercera es el sistema de tiempos predeterminados y la cuarta es el muestreo de trabajo. Para mí, estas 2 son las que más se utilizan y la que a mí me gusta utilizar cuando se hace estudio de tiempos es la 2, ¿ya? Entonces les voy a explicar esas 2. Vayamos al tema de la experiencia histórica. Este es un método que se basa netamente en conocer la información de la persona que hace el trabajo bajo su perspectiva y experiencia. Es como que yo vaya y le diga, Laura, ¿cuánto tiempo te tardas en estudiar mi materia? La primer parcial. Sinceramente, Ya, el sí. día anterior. Ya, o sea, un todo el día día. anterior. Uh-huh. Ya, es un día que he estudiado o me toma estudiar esta materia.
Le Sí. pregunto a Sofía, Sofía, ¿cuánto tiempo te ha tomado estudiar mi materia para el examen? 2 días. Ya, 2 días. Y le vamos a preguntar Una a tarde. ya. Vamos a asumir 2 días. Laura un día, Sofía un día y Roberto. Roberto, ¿cuánto te ha tomado estudiar mi materia? Mediodía. Perfecto, wow, mediodía. Entonces está pichanga mi materia. Mediodía, perfecto. Entonces, esa es la experiencia de, lo vamos a tomar como que ustedes son los trabajadores y yo soy el empresario que estoy haciendo mi sondeo y mi estudio histórico bajo las experiencias de ustedes. Entonces, yo quiero saber más o menos cuánto en promedio tardan en estudiar. Entonces, tengo mediodía, tengo 2 días y tengo un día. Entonces, en promedio será pues un día y medio, más o menos. Y eso, un Sí, día, ¿no? 2 y Entonces, medio. exactamente. Esa es la experiencia. Estoy sacando información de acuerdo a la experiencia de ustedes, pero no me estoy basando ni en ningún análisis profundo, simplemente lo que ustedes me están diciendo. Entonces, ¿qué ventaja me resulta o qué ventaja tengo al tomar esa información? Que es fácil de obtenerla. Voy y les pregunto simplemente y no me cuesta nada hacer esa pregunta. Si yo soy una empresa de muebles, voy y le pregunto, ¿cuánto te toma hacer esa silla? El trabajador me dirá, me toma un día hacer la silla. Perfecto, me voy donde el otro trabajador, ¿cuánto te toma hacer esta silla? Ah, me toma 2 días. Entonces voy sacando un promedio y con eso voy a costear mi producto, porque voy a decir, a ver, tiempo hombre que tarda en ser utilizado o trabajar un día para hacer una silla. Entonces, 8 horas, ¿cuánto le pago por 8 horas a mi trabajador? Entonces, estimo, pero no estoy sacando un tiempo real, estoy estimando bajo experiencia histórica de la persona. ¿Qué desventaja tiene este modelo? No hay una precisión exacta porque las personas me van diciendo información que no es verdadera en muchos casos, porque puede ser que el trabajador diga, ah, le voy a decir 2 días para que así tenga una holgura de trabajo. Ah, no, yo le voy a decir un día para que vea que soy trabajador eficiente. ¿No? Entonces, no hay una relación verdadera en el concepto de darme una información precisa. Además que no se valoran las circunstancias en las que fueron tomadas, porque como les estaba diciendo, yo quiero demostrar que soy buen trabajador, entonces él está siendo muy optimista. La otra persona, en cambio, quiere decir, quiero tener una holgura por si me atraso, entonces está tomando más tiempo. Puede ser que el trabajador no está en sus mejores días o puede ser que esté en sus mejores días. Entonces, la información no es real porque la estoy dejando netamente a la experiencia de esa persona. Entonces, esa es su desventaja del modelo. ¿Me sirve? Me sirve. A nada, bienvenido, ¿no? Entonces, muchas de las empresas sacan su costeo en función a esa experiencia histórica, ¿ya? Me ha pasado una vez en una empresa que trabajé en este tema del costeo y para ver y tuvimos que hacer un estudio de tiempos porque ellos decían de que para hacer un velador les tomaba al trabajador 7 días. Y con esos 7 días ellos costeaban y su forma de costear era el costo del servicio o del trabajo por 3 veces ese valor. Entonces, en algunos casos funcionaba bien, les daba que ganaba muy bien, pero resultaba que en algunos modelos o muebles no ganaba nada la empresa, salía más bien perdiendo por esa forma matemática de decir el triple del costo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo obviamente un estudio de tiempos. Entonces, el estudio de tiempos ya es un análisis más detallado, ya es un análisis que se hace, a ver, ya. Entonces, el estudio de tiempos me permite establecer el tiempo real que tarda ejecutar una tarea determinada. O sea, es como les he preguntado, ¿cuánto tiempo han tardado en estudiar? Entonces, si yo me pongo o ustedes se ponen a controlar efectivamente el tiempo que les tarda estudiar, me imagino que en algunos casos puede ser que sea menos o en algunos casos puede ser que sea más.
pero ahí estamos haciendo ya un análisis de esas actividades en función al tiempo que les toma realmente hacer la actividad. Entonces, en el estudio de tiempo lo que yo hago es tomar tiempos, tomar con un cronómetro y marcar los tiempos. Ahora, ¿cómo procedo para hacer un estudio de tiempos? Son una serie de pasos hasta encontrar el tiempo estándar. Nosotros tenemos que considerar, tomar los tiempos de cada actividad, sacar el tiempo normal que le toma a la persona realizar la actividad, y de ahí sacar el tiempo estándar, que es el tiempo más una holgura, más un tiempo extra que se le da al trabajador por ciertas condiciones que vamos a ver enseguida. Entonces, primero, el primer paso que tenemos que hacer para hacer un estudio de tiempos es descomponer las actividades, es aplicar lo que les he enseñado, es conocer el proceso, hacer un pequeño diagrama de flujo y con esa información determinar cuáles son las actividades precisas que se realizan en esa actividad. Voy a poner el ejemplo. Para pasar clases online, nosotros seguimos los siguientes pasos. Prendo la computadora, espero a que la profesora voy a la plataforma, entro a la plataforma espero a que la profesora me acepte y paso la clase. 5 actividades. Entonces, estoy analizando los pasos que sigo para pasar la clase online. No estamos entrando a más detalles, estamos hablando en general. Entonces, estoy haciendo una descomposición de la tarea en partes o elementos, que esas son las actividades del proceso. Y cuando se hace un estudio de tiempo, esas actividades, cuando tomo el tiempo, se los traduce en segundos. Puede ser que la actividad dure 1 hora, pero yo para traducirlo lo tengo que considerar en segundos. Una vez que ya tengo esa descomposición de las tareas, las entiendo, las conozco, porque no voy a pretender y eso es un grave error que muchas veces cometen las personas que hacen estudios de tiempo la primera vez, es que ir directamente al puesto de trabajo y empezar a tomar el tiempo. No, hay que conocer el proceso primero. Una vez que conozco el proceso, he descompuesto las actividades, tengo que establecer las veces que voy a medir cada una de esas actividades que realizo. Y acá dice, medir el tiempo de cada elemento N veces. Y esta N veces, de acuerdo a la experiencia, no mía, de expertos y que están dentro de los libros, te dice N es un dato estadístico, es como un muestreo que vas a sacar tú de la información que vas a tomar. Pero ya con la experiencia se ha definido que tú puedes considerar N como 10 veces la toma de esas actividades de tiempo o 15 veces. ¿En qué varía? Cuando la actividad es muy esporádica, o sea, no es muy frecuente, tomas 10 datos. Cuando la actividad es sumamente repetitiva, tomas 15 datos. Entonces, si mi proceso, por ejemplo, es lineal, mi proceso es más frecuente, voy a tomar 15 datos. Si mi proceso es tipo taller, entonces mis actividades son un poquito más esporádicas, entonces voy a tomar 10 datos de lo que se hace. Entonces, más o menos esa es la relación de las N veces, porque acá me está diciendo cuántas veces voy a tomar tiempo de esa actividad. Una vez que ya sé esto y ya he tomado los tiempos, tengo que, teniendo los 10 datos o 15 datos, tengo que hallar la media de los tiempos de cada elemento. Es como que hacíamos el análisis histórico y pregunté a Roberto, a Laura y a Sofía cuánto tiempo tardaban en estudiar y sacamos un promedio. Lo mismo se hace acá, vamos a sacar, pero de los tiempos que ya he cronometrado, vamos a sacar su media. Una vez que tengo esa media, yo voy a hacer la suma de los tiempos medios de cada elemento y le voy a poner un valor, un ciclo de trabajo de acuerdo al complemento de la tarea, porque cada tarea tiene un grado de importancia y ese grado de importancia me va a ayudar a medir cuánto es mi tiempo normal. Entonces, mi tiempo normal va a ser el tiempo necesario para que un trabajador promedio realice las operaciones elementales que componen una tarea trabajando a un ritmo normal. Entonces,
he tomado los tiempos y tengo esta fórmula. Mi tiempo normal es mi tiempo medio observado, lo que habíamos tomado en el punto anterior, por un factor de calificación. Y ese factor es el que les estaba diciendo. Ese factor es un porcentaje que yo le voy a dar a esa actividad de acuerdo a su importancia dentro de mi proceso. Por eso usted les decía, la primera actividad es conocer el proceso. ¿Por qué? Porque el experto que toma el tiempo va a determinar qué actividad es más relevante que otra. Si es, por ejemplo, actividad de escritorio donde yo utilizo la computadora para hacer cartas, escribir, redactar, hacer presentaciones, la operación de uso de computadora, ¿será importante o no será importante? Importante. Es importante. Entonces, si el factor de calificación es importante. Si yo, por ejemplo, actualmente, para mí y para ustedes, el uso de la computadora se ha vuelto indispensable. Entonces, dentro de mis procesos de estudios, quizás antes no era tan relevante como ir a clases. Ahora es relevante el uso de este equipo. Por lo tanto, la operación de uso de computadora resulta ser 100% de importancia, ¿ya? Entonces, a ese tiempo medio de observación, donde yo voy a tomarles tiempo de ver cuánto tiempo utilizan la computadora, le voy a multiplicar el 100%. Cuando la actividad no es tan relevante, no es tan importante, yo puedo bajarle el factor de calificación entre un 80 y un 100%, y entre esos rangos yo me puedo manejar. Ahora, este factor de calificación dice que es dado según el criterio del observador. Entonces acá viene la experiencia de la persona que realiza el estudio de tiempos. Por eso es que no todas las personas están calificadas en realizar el estudio de tiempos, porque tiene que tener un criterio el observador, una experiencia. Entonces, esto obviamente se gana con el tiempo, después de hacer varios estudios, conocer procesos, etcétera. Pero es muy importante para dar el factor de calificación. Si yo no tengo un criterio desarrollado, lo que voy a hacer es tomar 100% todas las actividades, ¿ya? Entonces, así me evito sesgar información y quitarle valor a esa información. Una vez que ya tengo mi tiempo normal, que lo he sacado, el tiempo medio observado por ese factor de calificación, yo voy a calcular mi tiempo estándar. ¿Y qué es mi tiempo estándar? Se deriva al considerar algunas interrupciones y puede incrementar el tiempo normal. ¿Qué es lo que se hace? Cuando yo tengo ya mi tiempo normal, lo que voy a hacer es sumarle un tiempo de interrupciones, holguras o necesidades personales que tienen los operarios. Lindo fuera, para el tema de una empresa que quiere lucrar nomás, de que el trabajador se siente como robot las 8 horas y no se mueva y trabaje. Pero las personas tenemos necesidades. Quiero ir a tomar agua, prepararme un café, quiero ir al baño, etc. Entonces son necesidades funcionales normales de las personas. Puede ser que haya actividades que son muy pesadas y generan fatiga al trabajador, donde necesita descansar un rato. Entonces, ese tiempo se lo debe considerar también. Entonces, ese tiempo se le llama tiempo de tolerancia y utiliza ciertos factores que se llaman suplementos. Entonces, acá tengo una tablita donde resumo los suplementos más importantes y el porcentaje de tolerancia que yo le voy a aplicar a ese tiempo. Por ejemplo, tengo necesidades personales, fatiga, trabajo de pie, postura normal, levantamiento de peso, calidad del aire, si está caliente, si está húmedo, la calidad de la iluminación, la tensión auditiva, tensión mental. Por ejemplo, ahorita ustedes están bajo tensión mental, sobre todo cuando están en examen, monotonía mental, monotonía física, cuando son actividades monótonas y aburridas. Entonces yo le voy a dar una tolerancia en porcentaje, la cual le voy a multiplicar a mi tiempo normal y con ese valor voy a sumarle a mi tiempo normal para sacar mi tiempo estándar. Entonces al final mi tiempo estándar va a ser ese tiempo normal que he sacado anteriormente más
mi tiempo normal por la tolerancia total. ¿Ya? Entonces acá tengo esta fórmula que me permite obtener realmente el tiempo que tarda. Y el tiempo estándar es el tiempo que realmente el trabajador necesita para realizar la actividad. Dime, Diana. Creo que no estamos viendo su pantalla o nos quedamos en la de cálculo de tiempo estándar. Ahora sí cambió. ¿Han Ahora visto sí. la tabla de suplementos? Sí. Ah, ya, parece que, Recién ahorita. parece que algunos no lo han Sí, podido ver ya. porque Entonces, acá está la tabla de suplementos, lo que les mencionaba, los porcentajes, y acá está el tiempo estándar que se saca del tiempo normal más la sumatoria de la multiplicación entre el tiempo normal y esa tolerancia que saca. Hasta ahí es el tema del estudio de tiempos. Ahora, lo que yo les voy a enseñar es aplicar esto que les he enseñado mediante una tabla. Entonces, les voy a ejemplificar para que quede claro lo que les estoy enseñando. Entonces, voy a compartir con ustedes una tabla. Esa tabla va a estar en plataforma y ustedes van a poder verla más a detalle en el caso para el examen. Entonces, normalmente todas las tablas, y si se acuerdan, cuando hemos visto el cursograma analítico, también había como una especie de información principal que se utiliza para distinguir dónde estoy haciendo el estudio, a quién estoy midiendo, cómo lo estoy haciendo, qué estoy analizando. Entonces, esta información es clave. Por ejemplo, he puesto qué empresa es, cuántos operadores, porque influye si ese operador está solo o no está solo, porque puede ser que está sobrecargado solito, entonces hay que poner otra persona. ¿Cuál es la operación que voy a medir? Acá, por ejemplo, vamos a ver el tema del corte de madera de forma longitudinal que se llama rajado. El nombre del operario muchas veces me interesa porque puede ser que haya 2 o 3 turnos y que influya mucho la calidad del turno o la persona también. Entonces puede ser que el operario Juan resulta más eficiente que Carlos y realizan la misma actividad. Entonces me permite saber cuál es mi operario más eficiente. Tengo que identificar qué productos, en este caso eran puertas, qué máquina estoy midiendo, en qué fecha y quiénes son los que están midiendo, ¿no? Entonces, esa es la información. Es como que la primera información hasta me puede dar bases para hacer análisis más profundos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene la tabla? Tiene lo que voy a medir, las actividades, esas actividades que hemos dicho que se descomponen conociendo el proceso. Voy a tener las 10 mediciones de mis tiempos, ¿no? Voy a tener la media, voy a tener la clasificación y voy a tener el tiempo normal para obtener después el tiempo estándar o tiempo total que le lleva al trabajador a hacer la actividad. Entonces, les había dicho de que yo tengo que ir al proceso y analizar los pasos. Entonces, en esta máquina, en la máquina donde se hace el rajado o corte longitudinal de la madera, que es la sierra múltiple, ustedes la conocen, tienen una sierra circular en su laboratorio de madera, donde uno pone la pieza y la corta longitudinalmente para sacar listones o pedazos de madera. Entonces, prácticamente hay ciertas actividades que son comunes para el trabajador. En este caso, cuando yo fui a ver y evaluar el trabajo, ¿qué es lo que hacía el trabajador? Recogía la madera, la materia prima, y la ponía en la mesa. Entonces, esa era una actividad. ¿Cuál era la siguiente actividad? Una vez que estaba en la mesa, pasaba por la sierra y la cortaba. Otra actividad. En el caso de que no pudo cortar bien o pasó algo, había una actividad de reproceso. Volvía tras la madera y volvía a ser cortada hasta la medida que él quería. Después tengo otra actividad donde terminó de hacer el corte y lo que hace es poner la madera en el almacén que tiene ahí cerca de los productos ya procesados. Y en algunos casos hacía un acomodo o limpieza de los desperdicios que quedaban en su mesa. Entonces, cuando yo fui a ver el trabajo, eran las actividades más repetitivas dentro de su flujo de acciones o del proceso. Entonces, esas son las actividades que yo marqué como las que iba a medir.
para saber cuánto le tomaba hacer esa actividad. Entonces, ¿qué fui haciendo? Cada vez que la persona recogía la materia prima, tomaba tiempo. Tomaba tiempos. Entonces, por ejemplo, la primera vez que recogió la madera tardó 16 segundos con 28. La segunda vez 9:40, la tercera 4:90, la cuarta 11:20 y así sucesivamente iba tomando. Y si ustedes se dan cuenta, hay una variación y acá tengo 29:20. En muchos casos, cuando las variaciones son muy grandes del promedio, entonces se pone una nota o un llamado para decir, pues acá, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardó tanto? Entonces pongo una nota y digo, se puso a chatear o vino el otro trabajador y le empezó a preguntar. Entonces, de ahí es de donde saco muchas veces los tiempos improductivos y los tiempos ociosos. Si el trabajador sacó su celular y se puso a chatear, ¿qué va a hacer? ¿Tiempo improductivo, tiempo productivo o tiempo ocioso? Tiempo improductivo. No es Tiempo ocioso. ocioso, porque, por ejemplo, uso de celular no es parte del proceso de la actividad. Entonces es algo que él está haciendo extra fuera de las actividades, ¿ya? Y si vienen a preguntarle, y él está trabajando tranquilo y viene alguien a preguntarle, ¿cómo se hace esto? Que no sé qué, y él tiene que parar a contestarle. ¿Sería tiempo ocioso o improductivo? Improductivo, porque él quiere seguir trabajando, pero alguien lo ha interrumpido. Entonces, ahí es donde uno empieza a analizar los datos y va marcando estos datos que son muy elevados para determinar qué está pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se hace. Entonces, para la siguiente actividad, corte, lo mismo, voy tomando los 10 datos. Para reproceso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo porque estamos hablando de secuencias de actividades y si yo solita tomo los datos, entonces tengo que esperar varias veces y hay veces que no puedo enganchar la toma de tiempo. Ya, recojo la materia prima, corte, no se puede porque tengo que anotar. Entonces hay veces que tienes que tomar, solo recojo y solo acomodo, ¿no? Y ahora solo corte. Entonces tú te vas organizando la manera como vas tomando los tiempos, ¿ya? Pero la idea es ir tomando, porque no vas a poder tomar de una sola pieza de madera todos los tiempos, a no ser que tengas otro compañero que se vayan cruzando los tiempos, ¿ya? Entonces, por eso es que es moroso el trabajo y es uno de los trabajos más, no complicados, pero sí más detallosos para realizar. Porque también tu compañero tiene que tener la misma forma de ver la actividad, porque si yo no considero o no dejo claro cuáles son los procesos y hasta dónde llega cada una de las actividades, es donde la información va a variar y puede ser que los datos no sean homogéneos, ¿ya? Entonces, si ven, de cada una de las actividades tengo las 10 tomas. Entonces, con esa información les decía, yo voy a agarrar estos 10 datos del recojo de materia prima y le voy a sacar su media. Lo mismo para el siguiente, lo mismo para el siguiente, lo mismo para el siguiente y lo mismo para el siguiente. Con esa información es con la que voy a trabajar. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a hacer lo que les dije. Con la experiencia, por ejemplo, yo me hice acá una tablita analizando las actividades para ponerle el valor a la actividad y he definido que operación, todo lo que sea operación, sea manual o maquinaria, es 100%, la voy a considerar en su totalidad. Después he dicho acomodo de pies en la mesa, 95, transporte y así he manejado en un rango de 80 a 100 la importancia de cada una de las actividades. Con esta tabla es que he podido hacer esta clasificación y acá es lo que he acomodado. Entonces, para mí, recojo de materia prima, de acuerdo a la clasificación, todo lo que recoge materia prima vale 97% de importancia. Corte es una actividad netamente productiva porque es importante 100%. Reproceso también 100%.
Almacenado de materia prima, 97%, y lo que es acomodo de desperdicios, que es la limpieza, he definido como 80% porque no era muy seguido que se hacía en la actividad. Entonces, con esos valores, yo lo que voy a hacer es multiplicar la media con la clasificación. Y acá es lo que les decía, si yo no tengo experiencia para desarrollar este proceso de clasificación, lo que voy a hacer es poner 100% a todo. Y punto. No me voy a complicar la vida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, multiplico esta clasificación con mi media y voy a tener el tiempo normal de recojo de materia prima. Multiplico la media por la clasificación y voy a tener el tiempo normal de corte. Y así sucesivamente para todos. Entonces, la sumatoria de todos estos elementos, de todos estos, me va a dar 49,85 segundos. Lo que es su tiempo normal, el tiempo normal que le lleva a realizar la actividad en condiciones normales al trabajador. Ni que acelere, ni que sea demasiado lento. Ahí tenemos que tener muy claro de que yo no lo estoy controlando a él para que sea más rápido, sino en condiciones normales, cómo él realiza su actividad todos los días. Y ahí es el cuello o sea, es el problema del sistema, porque a las personas cuando se ven que están siendo controladas con cronómetro, se vuelven súper eficientes. Para mi estudio es malísimo, porque no estoy reflejando lo que realmente tarda la persona. Por eso es que ha habido veces que para hacer estudios de tiempos me he tenido que ocultar para que no me vean, ¿no? Y que trabajen realmente con esos tiempos de flojera, que se ponen a charlar, etcétera, para tener un dato real. Pero cuando no se puede, ya es un dato importante para la empresa, porque la empresa va a saber promedio cuánto se tarda, pero como la persona está siendo súper eficiente y porque lo estoy controlando, entonces va a haber una variación de velocidad. Antes tardaba 1 hora y ahora tarda 45 minutos. Entonces son 15 minutos menos que esa persona utiliza para hacer esa actividad. Entonces la empresa va a decir, pucha, me está tomando el pelo, 15 minutos más tarda a veces en condiciones de flojera. Entonces esa es la información que se va a generar. Obviamente la idea no es encontrar que es flojo, sino cómo realmente necesitamos que trabaje esa persona en ese puesto de trabajo. Entonces, acá en el tiempo normal tardó 49,85 segundos. Y lo que les decía, le voy a sumar esa holgura. Y acá tengo el valor de la holgura. Entonces, he considerado de esa tabla que les he mostrado, fatiga personal, 5%, porque estoy hablando que es una actividad bien manual para el trabajador. Y demoras. Y en estas demoras pueden ser demoras del trabajador que se tarda, porque va al baño, porque va a tomar agua, etc. Entonces ahí he sumado las demoras. Entonces la suma de 5% más 7% son 12% de tiempo que le voy a sumar al tiempo normal para sacar mi tiempo estándar. Entonces de ese 49,85 multiplico por 0,12 y voy a tener 5,98. Entonces a ese 49,85 le sumo el 5,98 y voy a decir que mi tiempo o el tiempo que tarda en cortar y acomodar esa madera, ese trabajador, es de 55, casi 56 segundos. Eso le toma hacer esa actividad de recoger, cortar y poner, recoger, cortar y poner. Entonces con eso yo puedo ya sacar cuánto puede producir en las 8 horas de trabajo. Puedo determinar cuánto me va a costar eso. Entonces ya puedo sacar mis costos de producción en función a el tiempo que tarda el trabajador en hacer la actividad. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo morosito, pero es importante para analizar el proceso. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya. ¿Ven esta otra tabla? No sé, ahorita seguimos viendo la tabla de hoja de estudio. Ya, perfecto. Ahora,
Ah, ya, ahí sí. Acá tengo otro, ¿no? A ver, Ahora. Sí, ahora sí. Sí, yo lo veía. Creo que está con un tema de tiempo del... Ahora sí. Ahora sí. Ya. Esta es una actividad muy parecida, no es en la sierra circular, es en una cepilladora donde vos le das el grado de 90 grados de la máquina a la madera. Entonces acá, por ejemplo, había recojo de materia prima, cepillado, revisión de celular, acomodo de materia prima en el proceso, marcado, verificado. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué se ha visto o se ha identificado dentro de las actividades? La revisión toma mucho continuo, ¿no? Sí, que no. la Tiempo de revisión ocio. de Lulra es el doble, Es celular, es el ¿no? doble que la más alta, que sería, o sea, la segunda Tiempo más de alta ocio. que el cepillado. En primer lugar, en una carpintería, en una actividad de cepillado, donde las máquinas son muy peligrosas, ¿debería haber o debería estar dentro de las actividades revisión de celular? No. No, ve, para No, nada. no. Ah, no. No, Pensé porque que no. eso era una revisión de los folículos de la Ah, sí, igual un proceso no sé, yo celular. Igual. Ya, sí, estaba cambiado. No, por eso es que les digo, uno tiene que conocer bien el proceso para entender si ese proceso necesita una actividad de control del celular. Por ejemplo, este trabajador, dentro de la actividad normal, cada vez que cepillaba miraba su celular, pero era para contestar chat o para ver. Entonces se ha vuelto parte de su proceso productivo, lo cual no debería ser. Por eso es que les digo, la primera etapa es clave porque voy a conocer el proceso y voy a ver qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer mediante el diagrama de flujo. Entonces, esta actividad ya era parte de su día a día. Entonces, como yo la vi que era parte de su actividad, que ya era como rutinaria, la puse como actividad para determinar cuánto tardaba, cuánto le ocupaba al trabajador. Porque en el caso anterior, nosotros vimos acá hay un tiempo que exagerado, que quizás dentro de las tomas ha visto su celular. Ya, está perfecto, ya pueden ser cositas que pasan, pero esto ya es parte de su actividad que no me genera producción, me está generando un tiempo ocioso. Y si vemos dentro de los datos la media, es el que más tiempo se lleva. Entonces, esto para... Dígame. ¿Por qué le puso en clasificación 100? ¿Por qué le puse clasificación 100? Porque si es una actividad que yo he identificado como que es un tiempo ocioso, sí o sí ya tiene que ser tomada como el 100%, porque esa actividad me está llevando gran parte de mi tiempo y tiene que ser eliminada, ¿ya? Entonces la considero el 100%, porque si no es parte del sistema de las actividades, sí la tengo que considerar en su totalidad. Si fuera un encargado de ventas, que el encargado de ventas tiene que revisar su celular porque tiene contacto con el cliente, de entrada revisión del celular tiene que estar como actividad. Y es una actividad también que vamos a tener 100%, pero no para decir que está mal, sino porque es parte del proceso la revisión del celular. Pero en este caso no es parte del proceso. Entonces, si esto es un tiempo ocioso, lo que tengo que hacer es eliminar del sistema. Y al eliminar al sistema, me voy a ahorrar 13 segundos por cada pieza de madera que él está procesando. Entonces, si yo saco 13 segundos cada madera durante las 8 horas, se vuelve pues tiempo, 1 hora, 2 horas, 1 hora al día. Entonces, 1 hora al día que él está perdiendo el tiempo.
Entonces, por eso es importante al principio, y pongo este ejemplo, de que ustedes tienen que conocer el proceso para definir si revisión de celular es tiempo ocioso, tiempo improductivo o es parte de la actividad. En una carpintería, en la parte de producción, no es permitido los celulares. ¿Por qué? En primer lugar, por temas de seguridad, ¿no? Hemos visto el otro día el tema del video, en el tema de seguridad, que es peligroso, o el corte, etcétera, etcétera. Entonces, no puede estar, estamos utilizando equipos con altas revoluciones donde puede una distracción y se puede volar el dedo, puede cortarse, lastimarse, etcétera. Entonces, chao. Entonces, la primera medida es poner una norma que diga personal que entre a planta debe dejar su celular en casilleros. Punto. Con eso, este señor va a disminuir 13 segundos de su tiempo ocioso. Sencillo, ¿no? Entonces, esa es la importancia del tema del estudio de tiempos, porque uno también puede identificar falencias en el proceso, actividades que no se las necesita. Por eso les decía, se hace un análisis del proceso mediante un diagrama de flujo, y en el diagrama de flujo yo ya puedo identificar qué actividades no van a entrar dentro del proceso. Y si están dentro del proceso, hay que tomarles el tiempo para determinar y demostrar al empresario de que esto es lo que tú le vas a ahorrar. Por eso es que se lo toma el 100%. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros en eso? Ahora, en el otro caso, como les he mostrado, había tiempos que superaban. Por ejemplo, acá voy a tener acá 4:43, 4:25, y de ahí ya tengo 11:08. Puede ser que en este punto ha habido una charla o ha habido una revisión del celular. Entonces, es un punto en todo el sistema, pero acá ya es parte del sistema, ¿no? Entonces, eso es lo importante en un tema de estudio de tiempos, identificar si es un caso aislado o ya es parte del sistema el tiempo ocioso o improductivo. Si es parte del sistema, hay que crear las mejoras inmediatas. Si es un punto así, con una capacitación, una aclaración, etcétera, se puede solucionar el problema. ¿Estamos claros con esto? ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, profe. Ahora les voy a mostrar. Voy a abrir el cursograma analítico. Este es el cursograma analítico. Yo les he pasado esa aplicación chiquitita donde estaba cada uno de los elementos que se analizan o los símbolos. Y tenían su ejemplo y tenían una página para leer. Ya no se olviden que tienen que leer porque puede ser que de ahí saque yo preguntas para el examen. Este, por ejemplo, también, este es un cursograma analítico de un estudio de tiempos en otra empresa, pero que hemos hecho un análisis, aparte de esa tabla que hemos visto, hemos hecho un análisis de tiempo en la totalidad de la actividad. Igual, como en el otro caso, hay todo un proceso introductorio de información donde voy a decir qué diagrama, por ejemplo, acá estábamos viendo que eran órdenes de trabajo de una empresa de impresión de lonas, ¿no? Entonces, ¿qué era el producto? Impresión de lona con ojales, para portabanner, actividad, solo la actividad de impresión, ¿no? ¿Quién era el operario? ¿Quién era quien estaba midiendo? La fecha, el turno, ¿no? Entonces, ese era el tema de medición. Y acá se ponen las actividades, quién realiza y los símbolos. Ahora, a diferencia de lo que ustedes han visto, acá hay un símbolo que es un símbolo que es una mezcla entre lo que es el proceso o la operación y la inspección. Nosotros necesitábamos incluirlo porque cada vez que hacían un proceso de producción o operación, ellos inspeccionaban. Entonces, esta es una mezcla. No siempre se da, por eso es que yo les he puesto 5 básicos, pero hay veces que aparecen lo que es operación más inspección juntos, ¿ya? Entonces, porque no hay solamente una inspección. Mientras se está haciendo,
va inspeccionando y lo pone. Entonces no hay cómo separar los tiempos ni los datos. Entonces los fusionas a veces. Entonces acá tienes todas las actividades, quién las está realizando y cuáles son las actividades que se van realizando. Y también paralelamente a eso se van sacando los tiempos, ¿no? Cuánto va tardando. Y en algunos casos, para mí es muy importante el tema de las observaciones, porque hay veces que las observaciones me determinan ciertas falencias. Por ejemplo, acá dice, se dio cuenta que estaba saliendo con manchas de tinta. Esto sucedió porque no puso el soporte que tenía la máquina para que la lona no se mueva. Entonces acá hay una actividad que está haciendo mal el trabajador y puede ser que tenga que rehacer la actividad, ¿no? Acá también. Joaquín se faltó el turno anterior, por lo tanto preguntó a su ayudante quién lo reemplazó, qué trabajos había quedado pendiente. Entonces, ya, pues coordinación de actividades porque no vino el trabajador. Entonces vas poniendo ciertas observaciones que vas analizando. Hasta obtener tu tiempo total, por ejemplo, para hacer ese banner tardas 3 horas 28 segundos. Entonces, entonces vos acá lo que va a hacer es, o se va haciendo es identificar cuáles actividades se pueden reducir en tiempo para mejorar el proceso. Entonces, para eso también me sirve el cursograma analítico. Ya hay cursogramas que van a ver en el ejemplo que les puse, que también tienen una columna de distancia. Hay veces que yo también puedo medir la distancia de recorrido y determinar cuánto tarda ese trabajador porque hay demasiado transporte. Acá no hay mucho transporte porque es netamente, no hay nada de transporte, porque es netamente en su área, en el proceso de impresión, cuando imprimen la máquina, nada más. Ahora, si es la actividad representa, una vez que está la lona, tiene que llevar a ser aprobada por el gerente o revisada por el encargado, entonces ahí hay transporte. Entonces ahí puedo tomar el tema de la distancia, ¿ya? ¿Está claro el tema también del cursograma? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya. Para las Entonces actividades, ahora para las actividades igual se hacen diagramas de flujo, ¿no? también. O sea, el diagrama de flujo es la base de esta materia, ¿ya? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es una actividad en grupo. Y los voy a organizar en grupo y se van a organizar ustedes, vamos a hacer un estudio de tiempos, vamos a tomar tiempos. Entonces, a ver, ¿cuántos vamos a hacer? Son ustedes en este momento 14, 13 son. 4, 4, 3 grupos. 4. Sí, voy a tener que hacer eso. Ya, 3 grupos de 3 y uno de 4. Perfecto, gracias, Daniel. Entonces vamos a hacer así los grupos. Voy a dejar que la computadora lo maneje, ¿ya? Y quiero que se organicen, que tengan lápiz o necesito que tengan lápiz, necesito que tengan el cronómetro o su reloj o su celular para que vayan a cronometrar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los grupos de 3 personas, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Yo les voy a decir qué actividades me van a hacer y ustedes van a definir quién las va a hacer y quiénes van a ser los que van a tomar el tiempo. Pues ustedes se van a organizar, ¿ya? ¿Qué actividades me van a hacer? La persona que ustedes definan que va a ser el operario, el que va a producir, me tiene que hacer las siguientes actividades. Se tiene que parar de donde esté, ¿ya? Tiene que saltar 5 veces. Tiene que, después de hacer el salto 5 veces, dar 2 vueltas y después sentarse nuevamente donde estaba. Entonces, eso me van a repetir
No lo vamos a hacer muy largo, no les voy a pedir 10 tomas, vamos a hacer vamos a hacer 10 tomas, ¿ya? Entonces vamos a hacer las 10 tomas, van a hacer su de cuarentena. Su cardio del día van a hacer. No, de la cuarentena. ¿Ya? Entonces ustedes van a definir, quizás puedan compartir, si somos 3, entonces yo tomo el tiempo y vos haces 5 y vos haces 5 actividades. Entonces, organícense como ustedes vean conveniente. El grupo que tienen 4, fabuloso, pueden repartir 2, digamos, ¿no? Hace 5 actividades, el otro 5, y yo tomo un tiempo y tú tomas el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que profe, quiero, pero quiero que tomen. ¿Es 10 vueltas? ¿Qué más dijo? ¿10 vueltas? No. Se paran, 5 o sea, están ahí y se paran. Después saltan 5 veces en su lugar, pero que la otra persona les vea porque tiene que tomar el tiempo. Saltan 5 veces, terminan de saltar, dan 2 vueltas en el mismo lugar, ¿no? 2 vueltitas, y de ahí se vuelven a sentar. Entonces tienen que tomar de 4 actividades sus tiempos. ¿Cuánto tarda en pararse? ¿Cuánto tarda en sentarse, en saltar? ¿Cuánto tarda en dar 2 vueltas? ¿Y cuánto tarda en volverse a sentar? Entonces, ustedes se tienen que organizar. Entonces, hagan el simulacro antes de tomar tiempo. A ver, veremos cuánto tardamos, cómo se mueve. No es a competencia acá, es simplemente que tomen bien los datos, que lo haga de forma normal, como si estuviera haciendo, como que fuera su trabajo. Entonces, yo hoy día voy a dedicarme a hacer ese mi trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Una vez que tengan llena su tabla, la compartimos y de ahí ya vamos a ver si nos da el tiempo para sacar el tiempo normal, el tiempo estándar en clase. Si no, lo vamos a dejar como tarea para el día de mañana, donde ustedes van a sacar ya su tablita bien en Excel con tiempo normal, tiempo estándar, etc. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Ya, entonces voy a armar los grupos. Ya, profe. Igual les voy a ir a visitar a sus grupos. Entonces, 4 participantes. Perfecto. Entonces, voy a acomodar. Voy a darles 20 minutos. Y ya. Listo, chicos. Entonces, voy a poner el grupo 1. Ya está el grupo 1.